Richard no había vuelto a Craigwood en 5 días. Henry pensó que ya era hora del divorcio. La idea, en realidad, se le había cruzado por la mente incluso antes de casarse con Richard. En aquel entonces, oculta justo debajo de su contrato matrimonial, había una serie de documentos de divorcio ya firmados por Richard Reed. Él le había deslizado ambos documentos sobre la mesa a Henry con una ligera inclinación, sus manos entrelazadas y girando el pulgar sobre su dedo índice mientras decía con desprecio, «Es un acuerdo de negocios. Mantengámoslo limpio». Eran personas civilizadas. El acuerdo había permanecido en el segundo cajón del escritorio de su estudio, sin necesidad de cerradura con contraseña. Henry era una persona meticulosa, antes de guardarlo, lo había sellado en una carpeta transparente. Cuando lo sacó esa noche, 3 años después, todavía parecía nuevo. Tomó la pluma sobre el escritorio, pero se detuvo al recordar que Richard la había comprado. Tras un momento de vacilación, regresó al dormitorio, sacó de su maleta la pluma fuente que acababa de empacar y volvió al estudio. En la línea que quedaba en blanco para la otra parte, firmó Henry Silva, con mano firme y decidida. Había traído bastantes cosas propias cuando se mudó a Craigwood, desde el refrigerador de doble puerta hasta un pisapapeles en el estudio. Henry tenía sus marcas preferidas, sus colores y materiales favoritos, y cada rincón de la villa reflejaba su estética. Pero ahora no quería nada de eso. Al divorciarse, no solo estaba desechando el hogar que había construido durante 3 años, también estaba desechando a Richard. Apenas salía del estudio cuando Richard, de regreso de sus vacaciones, subió las escaleras. Se encontraron en el pasillo. Antes de que Henry pudiera mencionar los papeles, Richard lo tomó en sus brazos y lo lanzó sobre la cama matrimonial. Habían pasado 5 días. Henry empujó sus hombros, pidiéndole que fuera gentil, pero el hombre era como un lobo hambriento, todo hambre primitiva y salvaje. Arremetió contra él hasta que la piel de la parte interna de sus muslos quedó en carne viva. Henry estuvo a punto de decirle que ya no eran socios legales, que un encuentro sexual tan cercano a la agresión era motivo de demanda. Pero, por alguna razón, mientras sus yemas seguían las líneas marcadas de los omóplatos del hombre, el calor de su piel superó al dolor. Pensó que podría soportarlo una última vez. Cuando terminaron, Richard se levantó y fue al baño. Al salir, encontró a Henry apoyado en la cabecera, su pijama de seda deslizándose por un hombro para revelar una amplia extensión de pecho pálido salpicado de marcas rojas vívidas. Henry sacudió la ceniza de su cigarrillo en el cenicero de la mesa de noche, se llevó el filtro a los labios y dio una calada superficial, el humo blanco rodeando su rostro pálido como la luna. ¿No estabas en España con Emmanuel estos últimos días?, preguntó Henry. 5 días con tu vieja llama y todavía no estás satisfecho. Henry no se había movido porque le dolían demasiado las piernas para cerrarlas. Richard había sido incluso más rudo que antes de irse, lo cual no se parecía en nada a un gato que regresa satisfecho de una aventura externa. Richard sacó un pijama del armario y se lo abotonó. Era un estilo que a Henry le gustaba, aunque Richard siempre sentía que esos botones tan elaborados y caros eran innecesarios para ropa de dormir. Emmanuel no es tan promiscuo como tú, saltando a la cama con cualquier hombre que conoce, respondió Richard. Se detuvo, con los dedos aún en un botón, su voz profunda sin traicionar emoción alguna. Además, todavía no estoy divorciado. No lo tocaría. Al oír esto, Henry miró de reojo el perfil de Richard. ¿No fue por ese rostro que se había acostado con él en primer lugar? Si Richard no creía en el amor a primera vista, ¿por qué él era el único al que llamaban promiscuo? No tendrás esa preocupación la próxima vez que lo veas, pensó Henry. Decidió que no tenía prisa por irse esa noche. Después de que Henry redecorara el estudio, Richard había hecho un berrinche y nunca más volvió a entrar. Henry estaba exhausto, demasiado cansado incluso para terminar su cigarrillo. Supuso que Richard dormiría en la habitación de invitados, pero en su lugar, el hombre se despojó del pijama que acababa de ponerse, lo arrojó casualmente a la basura y presionó su cuerpo ancho de nuevo sobre él. ¿Sentía Richard algo por él? Henry suponía que sí. Por ejemplo, amaba el cuerpo de Henry. Simplemente no amaba a Henry. El cigarrillo cayó al suelo, un pequeño rastro de humo elevándose hasta apagarse.
El sonido del grito de dolor de Henry provino de la cama, solo para encontrarse con la réplica de Richard. Deja de ser tan dramático. Ya estás muy usado, ¿a qué viene el teatro? Después de eso, Henry guardó silencio, sus dedos apretando las sábanas hasta arrugarlas. Incluso contuvo sus sollozos, lo que solo hizo que Richard rugiera. Haz algún sonido, pequeña ramera. Cuando Henry despertó, Richard ya se había ido a la oficina. Una caja de joyería de terciopelo rojo estaba sobre la mesa de noche, pero él no tenía energía ni para levantar un dedo y abrirla. Así era Richard, se iba de vacaciones con un antiguo amante, pero aún así recordaba comprarle un regalo a Henry. Pero después de todos estos años, Henry había llegado a comprender cuán vasta era la diferencia entre sus gustos. Sabía, sin siquiera abrirla, que no le gustaría el regalo. Lo que significaba que dejarlo atrás en Craigwood no sería una pérdida. Cuando Richard regresó a Craigwood al día siguiente y no vio a Henry, el mayordomo mencionó que el señor Silva no había regresado en toda la noche y preguntó si debía enviar a alguien a preguntar. Richard solo frunció el ceño ligeramente y dijo: «No se molesten con su melodrama». Así que se había ido a España con Emmanuel. Henry estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua, adelantándose a los hechos. Henry Silva era solo el sustituto de Emmanuel. Eso había quedado perfectamente claro antes de la boda. La cláusula en su contrato matrimonial sobre no interferir en la vida personal del otro fue una que el mismo Henry había añadido. Entonces, ¿a qué venían todas estas quejas ahora? Decidió ignorar a Henry por un tiempo, dejar que recobrara el sentido. Sabía cuán profundamente lo amaba Henry. Para estar con él, Henry incluso había rechazado un puesto en la junta directiva de la corporación de su familia, pasando en cambio sus días en casa probando nuevas recetas, con sus ojos curvándose en medias lunas ante un simple, nada mal, de Richard. Era como un rehén político casado con Richard para salvar a su familia, y sin embargo, voluntariamente encarcelado, convirtiéndose en una persona inútil totalmente dependiente de él. ¿Qué tenía un Henry así frente a Emmanuel? ¿Amor? El amor no correspondido no valía nada. Richard ignoró a Henry durante 2 semanas, planeando originalmente que fuera un mes, pero se topó con él inesperadamente en la fiesta de los Jensen. Henry llevaba un traje de terciopelo rojo, con el escote bajando casi hasta su ombligo, y su cabello hasta los hombros peinado en suaves rizos. Parecía que estaba pidiendo que lo poseyeran. Emmanuel, que había estado sentado a cierta distancia, vio entrar a Henry e inmediatamente se presionó contra el brazo de Richard, susurrando sin aliento: «Richard, has mantenido a Henry muy hermoso. No es de extrañar que todos los hombres acudan a él ahora que lo has dejado salir». El ceño de Richard se frunció ante sus palabras, su ira por la desvergüenza de Henry creciendo. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, había sacado a Henry de entre un grupo de hombres, se quitó su propia chaqueta y se la arrojó encima, siseando: «Si querías verme, podrías haber hecho que el mayordomo llamara. ¿Realmente pensaste que este truco barato, venir aquí vestido así para coquetear con todos y llamar mi atención, era una buena idea? Henry, ¿no tienes vergüenza?». La muñeca de Henry palpitaba por el agarre apretado. Intentó quitarse la chaqueta, pero Richard sujetó sus hombros con fuerza. Richard no podía ver la sorpresa en sus ojos, estaban demasiado cerca. Mientras los labios de Henry se partían ligeramente, Richard los capturó, su lengua barriendo con el sabor del tequila. Cuando Richard finalmente lo soltó, Henry dijo con voz temblorosa: «No has estado en el estudio, ¿verdad?». Los ojos de Richard se oscurecieron, preguntándose qué nuevo truco intentaba Henry. Solo lo había besado para reafirmar su derecho, su posesividad sobre Henry era simplemente porque estaban casados. Antes de que pudiera responder, surgió una conmoción detrás de ellos. La fiesta era para que los Jensen anunciaran a su nuevo heredero, y parecía que el jefe de la familia estaba haciendo su entrada con su hijo mayor, que había estado desaparecido durante 3 años y acababa de ser encontrado. Richard no tenía interés en los dramas secretos de los ricos y poderosos. Todo lo que quería ahora era arrastrar a este hombre exasperante a casa y darle una lección. Miró a Henry en sus brazos. El hombre de lengua afilada se había quedado repentinamente en silencio, acurrucado en su sombra como un pájaro caído y solitario. Una extraña ola de ternura lo invadió. Antes de que pudiera detenerse, se oyó decir:
Miraré cuando regresemos. Vámonos. La vulnerabilidad fugaz de Henry desapareció en un instante. No era de extrañar que Richard siempre se burlara diciendo que era 70% actor. Incluso estaba tratando de zafarse de su abrazo, su expresión severa mientras decía: «Quítate de encima». Antes de que Richard pudiera mover una mano, alguien lo alcanzó desde atrás y apartó a Henry. El hombre irradiaba una aura asesina, como un demonio del infierno, pero todo se suavizó cuando miró a Henry. Su voz fue una caricia gentil. «Henry, he vuelto», dijo. «Ahora que estoy aquí, nadie volverá a lastimarte jamás». Era la primera vez que Richard veía al hijo mayor de los Jensen. Siempre había oído decir que se parecían, pero nunca había tenido interés en ser comparado con una persona desaparecida. Pero ahora, estando frente a frente, finalmente vio que los rumores no eran infundados. Especialmente la forma en que los labios de David Jensen se apretaban en una línea delgada cuando estaba enojado, la curva era idéntica. Intentó atraer a Henry de vuelta para exigir una explicación, pero vio que la mirada de Henry estaba fija enteramente en David, sin un solo vistazo para él. Henry incluso estaba aferrando inconscientemente la manga de David, sus yemas siguiendo los intrincados y detallados gemelos con una intimidad natural. «Henry, ¿siquiera recuerdas quién es tu esposo?». Incluso Richard se sorprendió por la súbita rabia. Apretó los puños, ocultándolos en sus mangas, temiendo que si Henry lo veía, sonreiría por el éxito de su truco barato. «Realmente deberías ir a mirar en el estudio», dijo Henry, palmeando suavemente la mano de David, indicando que él se encargaría. Dio un paso adelante, se quitó la chaqueta y se la devolvió a Richard, diciendo con calma: «Desde hace 2 semanas, estamos divorciados». El valor de Henry solo afloraba cuando se enfrentaba a Richard. Un vistazo por el rabillo del ojo captó el destello de dolor en la expresión de David, e inmediatamente sintió una punzada de vergüenza y dolor al ser visto en un estado tan patético. Era como cuando tienes el corazón roto, escuchando música en silencio sin querer llorar, pero alguien dice suavemente: «No estés triste», y las lágrimas simplemente brotan como si esas palabras fueran la profecía antes de la tormenta. David buscó la mano derecha de Henry, pero justo entonces pasó un mesero con una bandeja. Henry tomó una copa de vino tinto y David, de manera fluida y natural, deslizó su mano vacía en su bolsillo. Richard observó la larga y pálida columna de su cuello mientras inclinaba la cabeza para beber. El movimiento de su manzana de Adán despertó un pensamiento inesperado: Henry se veía hermoso esta noche. Recordó haber dejado un rastro de marcas rojas vívidas en la piel nívea de Henry hace solo 2 semanas, pero ahora, mirando el escote en V de su cuello, no pudo encontrar ni un solo rastro. Las marcas de su encuentro amoroso, el sello que declaraba que Henry le pertenecía, se habían desvanecido. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Un divorcio? ¿Crees que tienes las agallas para divorciarte de mí? ¿Quién fue el que se subió a mi cama la primera noche que nos conocimos y me dijo que me amaba? ¿Quién fue el que forzó este matrimonio bajo la apariencia de una fusión de negocios? Henry, te doy 3 segundos para retirar esa declaración ridícula. Eran palabras humillantes, palabras que no deberían decirse frente a otros. Pero mientras se las decía a Henry, sus ojos estaban fijos en David. Al ver la ira estallar en el rostro del otro hombre, una sonrisa fría y satisfactoria tocó sus labios. «Señor Reed», los labios de David se partieron ligeramente mientras su mirada afilada recorría a Richard. «Siempre he oído que usted y yo nos parecemos. Viéndolo hoy, veo que es cierto». Richard no entendía a qué se refería David. Simplemente mantenía sus ojos en Henry, viendo cómo el rubor de la vergüenza y la ira subía por su rostro. La forma en que intentaba contener su temperamento en público era extrañamente cautivadora. David continuó: «No es de extrañar que Henry lo tomara como un sustituto después de que yo desaparecí». En el momento en que las palabras salieron de su boca, la copa de vino se resbaló de la mano de Henry y se hizo añicos en el suelo. En el mismo instante, Henry esquivó el puñetazo que Richard lanzó. Todo sucedió en cuestión de segundos. Los fragmentos de vidrio volaron por todas partes. Mientras Henry se inclinaba para recogerlos, se cortó el dedo. Una gota de sangre roja brillante cayó al suelo, manchando un trozo de vidrio transparente. Una leve punzada de dolor pinchó el corazón de Richard, pero fue rápidamente enterrada bajo una ola de furia,
como una sola aguja de pino perdida bajo una pesada nevada, casi imperceptible. David se llevó a Henry. Richard dio unos pasos para seguirlo, pero Emmanuel bloqueó su camino. Enganchó su brazo al de Richard con practicada soltura y le susurró suavemente al oído. Richard, cálmate. Este es territorio de los Jensen. De repente, fue como si le hubieran arrojado un balde de agua helada a Richard, un frío que se filtraba hasta la raíz de su cabello. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas de todos, y maldijo entre dientes antes de detenerse. Los guardaespaldas de David estaban en lo alto de las escaleras. Richard recordó de pronto lo que Henry había dicho sobre el estudio. El sentimiento de estar siendo manipulado hizo que le fuera imposible quedarse un segundo más. Soltó su brazo del de Emmanuel y salió del salón sin decir una palabra más. Cuando la empleada trajo el botiquín de primeros auxilios, estaba a punto de arrodillarse para ayudar a Henry a quitar los fragmentos de vidrio de su dedo, pero David le quitó las pinzas. «Puedes irte», dijo él secamente. Al llegar a la puerta, ella no pudo resistir una mirada curiosa hacia atrás. El fragmento ya estaba fuera, colocado en un plato blanco cercano. David tenía la punta del dedo de Henry en su boca, sus ojos eran una tormenta tanto de ira como de deseo. Henry no esperaba que David hiciera eso. Retiró rápidamente la mano, su voz inquieta mientras murmuraba. «David». El hombre guardó silencio, sin siquiera levantar la vista. Henry no podía ver su expresión, pero la atmósfera gélida empezaba a asustarlo. «Dijeron que estabas herido antes de caer al mar», dijo David, tomando su mano de nuevo. El sangrado se había detenido donde había estado su boca. Aún sin levantar la vista, David limpió cuidadosamente el corte con un hisopo de algodón empapado en yodo y luego lo envolvió con unas capas de gasa. Richard y Henry no sabía qué decir. Lo primero que David había hecho tras regresar fue enviarle una invitación a esta fiesta. No había esperado que Richard estuviera aquí, y ciertamente no había imaginado que David sería quien presenciara el final de su absurdo matrimonio de 3 años. «Henry, no quiero oírlo», David lo miró de repente, extendiendo la mano para despeinarle el cabello. En un instante, su expresión se suavizó de la ira al afecto. Le dio una suave palmadita en la cabeza y dijo, «Solo recuerda que regresé vivo. Ya no necesitas ningún sustituto». Henry estaba un poco aturdido. ¿Era Richard un sustituto de David? La primera vez que vio a Richard, sí tuvo el pensamiento fugaz de que David había vuelto. Se habían besado ebrios en la fiesta donde se conocieron. Cuando Richard lo había presionado contra la pared, con su mano en su cintura delgada, besándolo hasta que perdió toda razón, le había susurrado en un tono seductor y ambiguo, «Te pareces tanto a él». Al despertar en la cama del hotel a la mañana siguiente, no podía estar seguro de si fue Richard quien lo dijo o si lo había dicho él mismo. Richard le había pasado un brazo por los hombros, frotando su nariz contra su cuello como un canino marcando a su pareja. «Cariño», había murmurado, «estuviste tan apasionado anoche». ¿Fue amor a primera vista? Cuando Richard llegó a casa, el mayordomo le abrió la puerta. Antes de que pudiera preguntar por la cena, una ráfaga de viento pareció pasar a su lado. Cuando llegó al estudio, lo encontró bajo llave. Recordaba vagamente haber instalado la cerradura él mismo, pero Henry lo conocía tan bien que probablemente había adivinado la contraseña fácilmente. Pero en ese momento estaba demasiado enojado para recordar. Desató toda su furia sobre la puerta, pateándola varias veces. El mayordomo subió apresuradamente, lo vio bloqueado fuera y susurró. «La contraseña debería ser el cumpleaños del señor Stuart, señor». Julio de 1096. Richard se congeló, un pensamiento repentino lo golpeó, tal vez por esto Henry quería el divorcio. Cuando él había configurado la cerradura, Henry había estado allí mismo, en silencio. Richard había estado furioso porque su estudio había sido redecorado en los tonos cálidos preferidos de Henry, así que deliberadamente usó el cumpleaños de Emmanuel para molestarlo. El hombre era tan mezquino. Eso fue hace 1 año o 2. Lo había contenido entonces, solo para sacarlo a relucir ahora por algo tan trivial. Y se había buscado a una persona al azar, afirmando que Richard también era solo un sustituto. Richard podría haber creído otra excusa, pero una copia exacta de su propia táctica de venganza era tan poco original.
cerradura desactivada. La voz electrónica interrumpió sus pensamientos. Hizo una pausa antes de abrir la puerta y se volvió hacia el mayordomo. Cambia esta estúpida contraseña. No puedo recordarla. ¿A cuál, señor? Asintió el mayordomo. 012797. El acuerdo de divorcio estaba allí mismo, sobre el escritorio. Henry tenía muchos hábitos pequeños y exigentes. Secaba pacientemente sus flores favoritas y las sellaba en cajas de acrílico transparente. Antes de guardar sus zapatos favoritos de la temporada, los sellaba al vacío en bolsas y los devolvía a sus cajas. Una vez, cuando Richard estuvo en Australia, trajo de vuelta un canguro de peluche. Era increíblemente suave y mullido, perfecto para abrazar en la cama. Henry había estado encima de ese canguro cuando Richard lo poseyó hasta dejarlo sin habla, con sus piernas flexibles descansando sobre la panza regordeta del juguete. Después de que el juguete se ensució, Henry pasó horas en el baño lavándolo y secándolo con secador hasta que quedó como nuevo, solo para que terminara sellado al vacío y empacado como todo lo demás. Emmanuel lo había llamado una forma de trastorno de acumulación o síndrome de los hermanos Callie. Las personas con este trastorno temían tirar cosas, almacenando objetos patológicamente. Era un problema psicológico. Pero él no veía nada malo en Henry. Por ejemplo, ahora mismo, este acuerdo estaba arrojado casualmente sobre una pila de documentos. La funda de plástico estaba allí mismo, pero Henry ni siquiera se había molestado en usarla. Sin embargo, el estudio estaba tan limpio que los papeles aún lucían lo suficientemente prístinos como para que Richard sospechara que Henry los había impreso mientras él estaba en España. Lo amaba tanto, ¿cómo podría querer un divorcio? La fecha de la firma era el 27 de enero de 2018. Acababa de pronunciar esos números hace un momento. Un recuerdo enterrado por 3 años finalmente salió a la superficie. Henry era el hijo menor ignorado de la familia Silva, apenas haciendo mella en la alta sociedad durante años. Se conocieron en una fiesta, se besaron y terminaron en la cama, una secuencia que a la mayoría de las personas les toma un año, ellos la lograron en menos de 24 horas. Se engancharon unas cuantas veces más después de eso. Richard pensó que solo era una situación de amigos con beneficios, pero entonces la familia Silva apareció con sus registros de hotel, diciendo que por el bien de su reputación, Richard debía aceptar un matrimonio por fusión de negocios. Encima del contrato matrimonial estaba este mismo acuerdo de divorcio, que él mismo había firmado. Cuando se lo puso delante a Henry, lo único en lo que podía pensar era en su furia por estar atrapado, y naturalmente dejó escapar algunos comentarios desagradables. Estaba borracho esa noche. Pensé que eras Emmanuel. Golpeó la mesa, su perfil ligeramente girado mostrando una mandíbula atractiva. Henry miraba fijamente los 2 contratos y Richard interpretó su silencio como si estuviera abrumado por un golpe repentino de increíble suerte. Puedo casarme contigo, pero nunca te amaré. Richard se estaba molestando. Estaban discutiendo algo importante y Henry estaba distraído. El hombre a veces ponía esa misma mirada distante cuando jadeaba sobre él, con sus ojos mirando directamente a Richard pero sin llegar a enfocarlo. Ya firmé los papeles del divorcio. Echa un vistazo y mira si tienes alguna objeción. Richard había firmado su nombre, Richard Reed, 2 veces, una para cada copia. Henry los tomó, sus ojos escaneándolos rápidamente. Hizo lo mismo con el contrato matrimonial y luego señaló una línea. ¿Podemos añadir una frase aquí? Richard resopló, imaginando que Henry estaba a punto de garabatear todo el acuerdo de divorcio para maximizar sus propios beneficios. El abogado se inclinó para mirar mientras Henry decía, después del matrimonio, ambas partes no interferirán en la vida personal del otro. Al oír eso, Richard se convenció aún más de que el hombre era absolutamente promiscuo. Ni siquiera el matrimonio podía impedirle tener aventuras de una noche. Solo se casaba con Richard bajo la presión de los ancianos de su familia, a pesar de su supuesto amor por Richard, no podía prometer una vida de fidelidad. Soltó otro resoplido frío y dijo con irritación. Añade lo que quieras. Ya firmé. Podemos divorciarnos en cualquier momento. Se habían acostado juntos, pero ese día fue la primera vez que intercambiaron números. Esa noche, Richard estaba demasiado enojado para dormir.
Estaba revisando sus redes sociales cuando vio una publicación de Henry, una foto de un pastel pequeño con una vela parpadeante subtitulada con una línea extraña: "Feliz cumpleaños a mí". Un día de recibir regalos, pero sin sentirme muy feliz por ello. El contrato matrimonial era el regalo, y era una oferta de "compre uno y llévese otro gratis", con un acuerdo de divorcio incluido. Richard sintió de repente una punzada de arrepentimiento. Después de todo, era el cumpleaños de Henry. Probablemente debería haber esperado un par de días para darle los papeles del divorcio. Ahora ese mismo acuerdo estaba arrugado en la mano de Richard, la fecha en el que mandó su conciencia. Se detuvo un momento y luego marcó a su abogado corporativo. ¿Es un acuerdo de divorcio legalmente vinculante siempre que ambas partes lo hayan firmado? Sí, señor. ¿Es posible que yo alegue que esa no es mi firma? Existe el análisis caligráfico, señor. Si se firmó hace 3 años, ¿puedo argumentar que ha expirado y es inválido? No hay precedentes para eso, señor. ¿Y si la otra parte fue infiel? ¿Puedo usar eso para demandar y detener el divorcio? No puedo dejar que esos 2 bastardos se salgan con la suya. ¿Tiene evidencia, señor? ¿Qué quieres decir? ¿Que tengo que seguirlos a un hotel, esperar a que terminen y tomarte una foto de un condón usado? ¿Por qué no hablas? ¿Cuánto te pago al mes por tu asesoría legal? 60,000, señor. ¡Qué estafa! Tras colgar, Richard publicó en sus redes: "Recomienden un buen abogado de litigios civiles, especialmente uno que maneje casos de divorcio". En 10 minutos, había más de una docena de comentarios, ninguno de ellos útil. Sus llamados amigos habían dejado todos exactamente el mismo mensaje: "Felicidades, Richard. Finalmente eres libre". Vio los comentarios y sintió que una rabia inexplicable se encendía en su interior. Abrió su chat grupal y vio que todos decían lo mismo allí también. Alguien que también había estado en la fiesta publicó una foto: Henry vestido de rojo parado ante David Jensen, con la cabeza gacha como un niño bien portado siendo sermoneado. Con Richard, Henry era salvaje y vibrante, una rosa espinosa cuya fragancia afilada llenaba cualquier habitación en la que estuviera. Pero guardaba sus raros momentos de obediencia y docilidad para otro hombre, como un pequeño erizo que pinchaba la mano de Richard todos los días, solo para darse la vuelta y exponer su vientre suave a David. Henry se veía realmente bien hoy. El comentario hizo que Richard rompiera el lápiz en su escritorio. El tipo a su lado debe ser el hijo mayor de los Jensen que estaba desaparecido. Escuché que el viejo Jensen lo anunció como el heredero hoy e incluso escribió un testamento dejándole el 65% de las acciones. Richard resopló. Realmente se parece a Richard. Este comentario obtuvo el acuerdo de todos. Desenterraron varias tomas cándidas más de David de la fiesta, y en cada una de ellas, el imperdible traje rojo de Henry estaba presente. Richard, ¿te vas a divorciar porque Henry solo te estaba usando como un sustituto? El mensaje era del amigo más cercano de Richard, un tipo que rara vez hablaba en el chat grupal. Había visto a David ajustando el cuello de Henry en la fiesta y le envió a Richard un mensaje privado: "Te lo dije entonces, usar a alguien como sustituto se volverá en tu contra. Mira. Aquí está. Henry no te ama". Richard volvió a guardar el acuerdo de divorcio en el cajón. Al salir del estudio, miró la cerradura con contraseña y luego llamó al mayordomo en voz alta. "Deshazte de la contraseña. Tira esta maldita puerta abajo". El mayordomo le lanzó una mirada asustada, luego bajó la cabeza y dijo con nerviosismo: "Pero señor, el señor Henry ya reemplazó esta puerta una vez. Es arce blanco americano. La madera es densa, la veta es hermosa y tiene un acabado encantador". Richard le lanzó una mirada: "Tú y Henry juntos suenan como un maldito canal de televentas. Deja de ver esa basura. Y recuerda cambiar la contraseña". La expresión del mayordomo se relajó visiblemente. Luego, como recordando algo, añadió: "Es el señor Henry quien ama verlo, señor. No solo verlo, sino comprar. La pequeña unidad de almacenamiento que alquila ya está llena y ni siquiera hemos desempacado los paquetes que han llegado en las últimas 2 semanas. Iba a contactarlo para preguntarle si deberíamos alquilar otro almacén". A Richard le empezaba a doler la cabeza. Hizo un gesto despectivo con la mano:
no necesitas preguntarle sobre eso. Solo alquílalo. Haz que el departamento de finanzas de la empresa pague un contrato de arrendamiento por 3 años. Pero están divorciados, declaró el mayordomo con calma, luego se llevó un dedo a la sien como en un momento de súbita comprensión. Supongo que debería preguntar si necesito contactar a una empresa de mudanzas para vaciar la unidad de almacenamiento primero. ¿Qué demonios estaba mal con este mundo? Otra persona apareciendo para recordarle que él y Henry estaban divorciados, que Henry se había escapado con alguien más, que él, Richard Reed, había sido abandonado. Sus emociones finalmente alcanzaron el punto de ebullición. Richard tomó su teléfono y llamó a Emmanuel. En el momento en que se conectó la llamada, antes de que Emmanuel pudiera hablar, Richard gritó al receptor. «Emmanuel, maldito idiota. ¿Qué clase de idea terrible fue esa? Ayúdame a que Henry confiese. Confiese mi trasero. Mi esposo se escapó con otro hombre». A Richard genuinamente le había gustado Emmanuel alguna vez. Durante años había perseguido cada migaja que Emmanuel le lanzaba, solo para que Emmanuel frunciera el ceño y dijera que solo lo veía como un buen amigo justo cuando se acercaba. Después de demasiadas rondas de ese tire y afloje, Richard conoció a Henry. Y aunque se había mostrado reacio a ser forzado a un matrimonio, Henry se había convertido en su cónyuge legal. Cuando Emmanuel vino a confesar sus sentimientos, Richard se encontró mirando a los ojos de Emmanuel y pensando en el rostro enojado de Henry. Emmanuel le había tomado el brazo, hablando de arrepentimiento, diciendo que finalmente se daba cuenta de que Richard era quien siempre había sido el más fiel y mejor para él, y como las cosas habían cambiado tanto en solo 2 años. Richard había retirado su mano con calma. ¿Olvidaste que estoy casado? Emmanuel intentó componerse, pero no pudo ocultar sus ojos enrojecidos. «Pero solo estabas usando a Henry como mi sustituto», dijo con voz temblorosa. Henry odia el cilantro, el cebollín y los tomates cereza. Sus velas aromáticas favoritas tienen que ser las clásicas Bass de Diptyque de París. Su jabón líquido favorito es el de orégano y narciso de la colección Best Flower. Y sus toallas tienen que ser de esa marca específica de algodón de fibra larga de Xinjiang, que él cree que da suerte. Yo creo que es de mal gusto, pero él dice que es auspicioso. Richard recitó una larga lista y el rostro de Emmanuel se volvía más y más pálido. Pero Emmanuel, ya no puedo recordar lo que te gusta a ti. ¿No ves que Henry no te ama en absoluto? No existe el amor a primera vista. Solo te estaba usando para escapar de su familia. Emmanuel se negó a admitir la derrota. El amor de Richard era posesivo. Cuando amaba a alguien, te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. El amor de Henry había sido repentino e intenso. Preparaba exquisitas comidas occidentales para Richard, le tejía una bufanda con un patrón intrincado, y se ponía celoso y enojado, saliendo furioso solo para ser atrapado y arrastrado de vuelta a la cama para ser disciplinado a fondo. Pero aparte de su primera noche, cuando Henry se había aferrado a su cuello como un cachorro encontrando su hogar, lamiendo sus labios y diciéndole que lo amaba, nunca había vuelto a escuchar esas palabras. Richard nunca se había cuestionado de dónde venía ese amor. Pensaba que el amor de Henry por él era tan natural como respirar. Había dado ese amor por sentado, actuando con impunidad. Solo haz un viaje conmigo como una forma de cerrar este ciclo. Si realmente te ama, no será indiferente cuando se entere. Pero si solo te está usando, no le importará con quién estés, ¿verdad? Las palabras de Emmanuel habían hecho dudar a Richard. Originalmente solo había querido descubrir si sus sentimientos por Henry eran meramente afectos transferidos. Pero justo cuando se dio cuenta de que amaba a Henry, se quedó preguntándose, ¿era todo el amor de Henry una mentira? Richard estaba a punto de perder la cabeza. Henry no había sido indiferente, pero su reacción fue demasiado extrema. ¿Era el divorcio algo con lo que se podía bromear? ¿Y había contratado a algún maldito actor para seguirle el juego a su farsa? ¿Él y David Jensen? De pies a cabeza, hasta el último mechón de cabello, ¿en qué se parecían siquiera? Emmanuel ni siquiera tuvo oportunidad de hablar antes de que Richard, habiendo terminado su diatriba, colgara. Se volvió y marcó el número de Henry, solo para descubrir que lo habían bloqueado. No lo creería aunque el mundo entero le dijera que él era el sustituto de David Jensen.
No a menos que Henry se lo dijera él mismo. Henry rechazó el ofrecimiento de David de una habitación de invitados. No se habían visto en años y tenían mucho de qué hablar, pero recordó que los papeles del divorcio aún no se habían presentado ante la corte. Técnicamente hablando, su matrimonio con Richard seguía siendo válido. Había dos copias del acuerdo. La que le había dejado a Richard estaba arrojada sobre el escritorio, pero la otra yacía silenciosa en su bolso, un recordatorio tangible de mantener hasta el último fragmento de decencia matrimonial. A decir verdad, a pesar de las crueles palabras de Richard, él nunca le había sido infiel en sus 3 años juntos. Richard afirmaba constantemente que Henry era solo el sustituto de Emmanuel, pero cuando Emmanuel rompió con su novio y volvió corriendo a su antigua llama, Henry le preguntó a Richard si quería el divorcio. Richard solo lo fulminó con la mirada y lo llamó loco. Nunca esperó que Richard realmente se fuera a España con Emmanuel. Podías lavar algo que estaba sucio y usarlo de nuevo, pero una persona que estaba sucia era simplemente nauseabunda de imaginar. El divorcio era la forma más rápida de expresar su insatisfacción y protesta, pero la aparición de David había cambiado la narrativa. Ahora parecía que estaba echando a Richard a la calle porque David había vuelto. Solo tenía 10 años cuando conoció a David. Como el hijo menor y menos favorecido de la familia Silva, ni siquiera se le permitía estar en las fiestas del patio delantero. Se ponía de cuclillas junto a la fuente, recogiendo agua con las manos y observando al pez solitario nadar tan solo como él mismo se sentía. No sabía cómo David había terminado en el patio trasero, pero desde ese día tuvo un hermano mayor que se preocupaba por él más que los suyos. David era 6 o 7 años mayor, y las luchas de poder en la familia Jensen eran mucho más viciosas que en la familia Silva. Para su propia familia, Henry era, en el mejor de los casos, un adorno inútil, pero para David, el nieto mayor de la rama principal, el simple hecho de mantenerse con vida era una lucha. El día antes de desaparecer, David se había colado hasta la ventana de Henry y le había preguntado si se fugaría con él. Henry no lo había entendido. Fugarse era algo que hacían dos personas enamoradas, pero él aún no había descifrado si amaba a David o no. Más tarde, cuando el destino de David era incierto, Henry pensó que si realmente estaba muerto, el asesino podría haber sido el propio Henry por negarse a ir con él esa noche. Se sentía tan miserable, eso debía significar que amaba a David, ¿verdad? Pero ese amor había llegado demasiado tarde. ¿Sería capaz alguna vez de pagar esa deuda? Atormentado por esta culpa, conoció a Richard por primera vez. El recuerdo se cortó abruptamente. Justo al salir de la villa de los Jensen, vio a Richard de pie al otro lado de la calle, sus miradas se cruzaron. Si te atreves a pasar la noche aquí, entraré allí y te mataré. Las palabras de Richard eran tan duras como siempre. El hombre estaba malcriado hasta la médula, siempre hablando sin filtro, sin importarle nunca si hería a los demás. Pero la mano que aferraba la manga de Henry era gentil. Lo atrajo hacia sus brazos, hundió la cabeza en el hueco de su cuello y continuó con el mismo tono feroz. Henry, todos dicen que solo soy su reemplazo. Tú diles, maldita sea, que no lo soy. Cuando tuve fiebre, te quedaste junto a mi cama, con miedo a dormir. Me diste medicinas y luego te metiste bajo las sábanas para abrazarme porque te preocupaba que tuviera frío. ¿Fue eso porque yo era un sustituto? Cuando estaba manejando los negocios de Norteamérica, mi horario era un desastre. Te preocupaba que no pudiera conseguir comida en la oficina tarde en la noche, así que cocinabas y me la traías a las 2 de la mañana. ¿Fue eso porque yo era un sustituto? Cuando mi cumpleaños cayó en medio de un viaje de negocios, compraste un boleto de avión y volaste hasta allá solo para saltar a mis brazos y decir, feliz cumpleaños. ¿Fue eso porque yo era un sustituto? Te estás divorciando de mí porque... No pudo continuar. Se sentía patético. Las palabras eran una maleza de espinas alrededor de su corazón, y forzarlas a salir se sentía como sangrar entre los dientes, ¿porque soy un sustituto? Henry intentó apartarlo, pero su abrazo era demasiado apretado. Incluso había un rastro de desesperación en la voz de Richard que a Henry le pareció extraño. Él no era quien acababa de pasar 5 días y 4 noches en España con su vieja llama. Así que lo sabía. Sabía todas las cosas buenas que Henry había hecho por él. Y era porque lo sabía que se sentía con el derecho de despilfarrar ese afecto de forma tan imprudente.
Henry nunca había sido de los que miman a Richard. Así que, aunque su cuerpo no podía resistirse, su voz fue fría como el hielo. Antes de casarnos, dejaste perfectamente claro que yo solo era el sustituto de Emmanuel. Que debía conocer mi lugar, que un matrimonio obtenido mediante engaños era una farsa. Así que ahora te digo que tienen razón. Tú también eras solo un sustituto. Richard lo soltó. Levantó la mano y la lanzó con fuerza, pero se detuvo a solo una pulgada de la mejilla de Henry. Su muñeca se bloqueó y fulminó a Henry con la mirada, con los ojos inyectados en sangre. Henry, hijo de... Sacó la caja de terciopelo rojo de su bolsillo y la arrojó a los pies de Henry. La caja golpeó el suelo y se partió en dos, y algo metálico rodó hasta el borde de la acera. Mucho después de que Richard se fuera furioso, Henry seguía allí de pie, aturdido. Finalmente suspiró, se agachó y recogió el anillo, notando uno idéntico todavía en la caja. Sorprendentemente, los anillos se ajustaban a su gusto. Fue el primer regalo de Richard que Henry realmente consideró hermoso. De repente se sintió perdido. Richard no estaba seguro de a quién amaba, pero ¿acaso el propio Henry tenía la respuesta correcta? Sus dedos se cerraron sobre el acuerdo de divorcio en su bolso, arrugando el papel que antes estaba liso. De pronto estaba confundido. ¿Por qué la alegría de que David regresara de entre los muertos se sentía menos poderosa que el dolor de decirle la verdad a Richard? El original había vuelto, así que el sustituto debía hacerse a un lado, ¿verdad? Al igual que cuando Emmanuel volvió a escena, se suponía que Henry debía abdicar. ¿Por qué Richard le daría anillos? Debió comprarlos en España. ¿Quién se va a un viaje de hedonismo con su ex y compra anillos a juego para su esposo, grabados a mano con un «te amo» en español? Si Richard amaba a Henry, entonces, ¿a quién amaba Henry? Henry acababa de salir de la ducha cuando el mayordomo llamó. Había comprado esta casa por capricho y aún le faltaban muchas cosas, especialmente su jabón líquido favorito, que estaba agotado. Eso solo agrió más su humor. Señor Henry, ¿es un buen momento? A Henry realmente le gustaba el mayordomo que Richard había contratado. Era solo unos 7 u 8 años mayor que ellos, competente, discreto y siempre lo trataba con el mayor respeto. Adelante, dijo él. Su cabello aún goteaba, pero sentía una terca renuencia a usar una secadora. La que había dejado en Craigwood estaba cubierta de pedrería rosa que él mismo había pegado, y siempre se sentía como si soplara burbujas rosas cada vez que la usaba. ¿Podría por favor regresar a la casa, señor? El amo se ha encerrado en el estudio por 3 días y 3 noches. No estoy del todo seguro de si sigue vivo. El mayordomo eligió sus palabras con cuidado, luego añadió tras un momento de silencio del otro lado, o tal vez podría simplemente regresar y engañarlo para que abra la puerta. Podemos hacer que seguridad entre y lo inmovilice, para luego conectarlo a una vía intravenosa y mantenerlo vivo. Henry no sabía qué decir. Tomó una bufanda y se dirigía a la puerta cuando se topó con David, que había venido a buscarlo. Henry recordó que habían planeado encontrarse en una cafetería para ponerse al día sobre los últimos años. David lo vio salir apresurado y abrió los brazos con una sonrisa afectuosa. Henry, no hay necesidad de apresurarse. Acabo de llegar hace 10 minutos. Henry se detuvo en seco, llamándolo con torpeza, David. Al verlo clavado en el sitio, David dejó caer sus brazos a los costados y deslizó los pulgares en sus bolsillos. Su mirada se afiló. ¿Vas a algún otro lugar? Henry asintió. A ver a Richard. La voz de David bajó un par de tonos, aunque su expresión permaneció ilegible. Henry vaciló un momento antes de asentir levemente. Al parecer no está bien. Voy a ver cómo está, dijo él, sintiéndose inexplicablemente culpable. Pero están divorciados. ¿No se suponía que iríamos hoy al juzgado a presentar los papeles? David dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que sus pies casi se tocaban. Seguía sin haber emoción en su voz, pero su mano descansaba sobre el hombro de Henry. Henry, no te culpo por casarte con un sustituto después de que desaparecí. Pero ahora que he vuelto, quiero a Richard Reed completamente fuera de tu mundo. Conoces mi temperamento y sabes de lo que soy capaz.
Si alguien no me agrada, hay 1000 maneras en las que puedo hacerlo desaparecer de este mundo. La ira de David finalmente estalló. La mano sobre el hombro de Henry se apretó, manteniéndolo en su lugar. Henry lo miró sorprendido y vio la intención asesina en sus ojos. Ya presenté los papeles ayer. No necesitamos ir, dijo Henry con un suave suspiro. Se envolvió la bufanda alrededor del cuello, su voz teñida de resignación. Tienes razón. Estamos divorciados. Que viva o muera ya no tiene nada que ver conmigo. Richard solo tomó el tazón de avena caliente sobre el escritorio después de que el mayordomo hiciera la llamada. La base era un rico caldo de pollo, la carne finamente deshebrada y mezclada con la avena, con toda la grasa retirada y una sola gota de jugo de lima para cortar cualquier sabor fuerte. Pero aún así le pareció insípido. Aunque estaba hecho exactamente según la receta de Henry, simplemente no estaba bien. Comió rápido, terminando el tazón en solo 2 o 3 minutos. No porque tuviera hambre, sino porque temía que Henry apareciera y se diera cuenta de que todo era un truco para atraerlo de vuelta. Pero no era del todo una mentira. Realmente se había encerrado en el estudio por 3 días y 3 noches, pensando. Había repasado todo su pasado, buscando pruebas de que Henry lo amaba, pero todo lo que pudo encontrar fueron evidencias de que Henry no lo hacía. Richard era insensible, volátil y distraído. No había nada en el que valiera la pena recuperar. Y la mitad de esa personalidad era culpa de Henry por malcriarlo. El resentimiento de su matrimonio forzado siempre había flotado entre ellos, y cada vez que Henry intentaba calmarlo, se sentía como una admisión de culpa. No se atrevió a intentar engañar a Henry para que volviera el primer día. Tenía miedo de que, si escuchaba a Henry decir que no lo amaba, su único impulso sería encerrarlo. Justo aquí, en este estudio que había sido renovado a su gusto, con una contraseña que ahora era el cumpleaños de Henry. Había un diván en el estudio, pedido desde Milán, tapizado en una tela gris claro de pelo corto. Sabía que no sería capaz de controlarse. Lo inmovilizaría allí, luego lo esposaría al reposabrazos de la silla de la oficina y lo forzaría bajo el escritorio. Estos pensamientos viles se intensificaron al caer la noche del primer día. Richard ya podía imaginar las lágrimas brotando en los ojos enrojecidos de Henry. Marcó el número que nunca conectaría, sus propios jadeos mezclándose con el tono de ocupado como si fuera algún tipo de pervertido. Pero al final, Richard no hizo nada. Para el segundo día, la inanición lo había debilitado. Empezó a recordar todas las cosas buenas que Henry había hecho por él, consolándose con el pensamiento, solo está enojado porque fui a España con Emmanuel. ¿Y por qué está enojado? Porque me ama. Richard se había dado cuenta de su amor por Henry demasiado tarde. Incluso cuando rechazó a Emmanuel, había usado la palabra gustar. Pensó que simplemente ya no le gustaba Emmanuel, pero nunca consideró que en los últimos 3 años, tal vez sobre un plato de sopa, un abrazo o un aliento compartido, ya se había enamorado de Henry. En el tercer día, su debilidad alcanzó el punto máximo. Apenas tenía fuerzas para hablar. El mayordomo se ofreció a buscar una manera de hacer que Henry volviera, pero bajo la condición de que primero comiera algo de avena, de lo contrario, ni siquiera tendría fuerzas para sostenerlo. Menos de 10 minutos después, el mayordomo se llevó el tazón vacío. Tras 3 días de vacío, su estómago comenzó a funcionar de nuevo lentamente, produciendo un dolor nauseabundo. Richard intentó levantarse de la cama para vomitar en el baño, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo, sintiéndose patético, sin fuerzas ni siquiera para arrastrarse de vuelta a la cama. Esperó y esperó, inventando una docena de excusas de por qué Henry llegaba tarde, advirtiéndose a sí mismo no volver a perder los estribos con él. Con tal de que viniera. Pero Henry no vino. A Henry no le importaba si vivía o moría. El pensamiento era tan absurdamente gracioso que Richard comenzó a reír, y luego sus ojos se humedecieron. Pero un hombre adulto llorando era simplemente demasiado patético. Ni siquiera tenía energía para limpiar las lágrimas que brotaban de sus ojos. No uses a alguien como sustituto, o recibirás lo que te mereces. El karma de Richard le había asestado un golpe fatal. Pero, ¿qué hay de Henry? ¿Recibiría él también su karma? No. No importa. Una vez en el auto,
Henry se sentó deliberadamente pegado a la ventana. David miró el espacio del tamaño de una persona entre ellos y suspiró en el espacio reducido, girándose para mirar el perfil de Henry. 3 años separados y Henry solo se había vuelto más hermoso. La línea definida de su mandíbula se curvaba con gracia, y los últimos rastros de juventud habían sido reemplazados por una especie de sensualidad inocente. Pero el pensamiento de que su pequeña flor había sido robada del invernadero y curtida por el viento y la lluvia para adquirir ese toque de deseo hizo que David murmurara el nombre del ladrón entre dientes. Richard Reeve. La cabeza de Henry giró bruscamente, sus ojos abiertos como los de un ciervo asustado por un disparo. Miró a David, húmedo y lastimoso. David, no vayas tras él. Te dije que lo nuestro terminó. No quiero nada más que ver con él. David lo miró a los ojos, buscando una mentira, pero no había visto a Henry en 3 años. Ya no sabía que la mano de Henry instintivamente empezaba a pellizcar su propia palma cuando estaba nervioso. Henry, ¿me tienes miedo? A David le pareció divertido. Su sed de sangre no era algo que hubiera adquirido para su venganza, había mostrado su lado brutal incluso cuando conoció a Henry por primera vez. Y ese pequeño conejo tímido se había mordido el labio y lo había elogiado. Eres tan increíble, David. Henry enderezó la espalda y sacudió la cabeza. No tenía miedo de que David lo lastimara a él, tenía miedo de que lastimara a Richard. Ninguna de las personas que habían conspirado contra David en aquel entonces había quedado con vida, ni siquiera sus propios parientes de sangre. Pero seguramente habían previsto su final en el momento en que alzaron sus cuchillos. Supongo que nos hemos distanciado después de todos estos años. Solía ser tan cercano a mí, instintivamente intentó despeinar el cabello de Henry, pero descubrió que estaba demasiado lejos y solo pudo tocar su hombro. Henry mantuvo la mirada baja sin decir una palabra, pareciendo que quería hablar pero no podía. David se inclinó más cerca, deteniéndose justo antes de Henry. Sus labios estaban a solo el ancho de un dedo de la mejilla de Henry mientras preguntaba suavemente, ¿puedo besarte? Henry pensó de repente en Richard. Ese imbécil de mal genio siempre tomaba lo que quería. Cuando quería un beso, lo inmovilizaba contra la pared, sus dedos inclinaban su barbilla hacia arriba y luego su lengua invadía en una maraña caótica de pasión. Presionaba su lengua suave hasta el fondo de la garganta de Henry, lamiendo el interior de su boca con abandono, obligando a Henry a seguir su ritmo hasta que sus besos eran húmedos y ruidosos. David era paciente. En ese espacio íntimo y cargado, no se movió mientras Henry guardaba silencio, pero el peso de su presencia seguía siendo sofocante. Henry volvió a pellizcar su palma, agachando la cabeza ligeramente para evitar el contacto cercano. David, dijo suavemente, en aquel entonces, cuando me pediste que me fugara contigo, no fui. Si solo me hubieras pedido que me fuera contigo, habría dicho que sí. Henry dejó el resto sin decir, la parte fea no necesitaba ser pronunciada. Siempre había visto a David como a un hermano. Huir con su hermano hasta los confines de la tierra habría estado bien. Pero no podía ser una fuga de enamorados. Las fugas eran para los amantes. David no se enojó, pero se recostó contra su asiento. Tras un largo silencio, preguntó, ¿es por Richard Reeve? Henry sacudió la cabeza rápidamente. No lo toques, dijo con urgencia. Es solo un idiota. No vale tu tiempo. Al ver su expresión ansiosa, David finalmente extendió la mano y le despeinó el cabello, pellizcando su mejilla tal como solía hacerlo cuando eran más jóvenes. Creo que el idiota eres tú, dijo. Vamos por café primero. Unas pocas horas no lo matarán. Eran las 6 de la tarde cuando Henry llegó a Craigwood. El mayordomo lo recibió en la puerta y le dijo que Richard se había desmayado, el médico de la familia ya había sido llamado y le había puesto una vía intravenosa. Henry estaba a punto de dar media vuelta e irse, pero el mayordomo no intentó detenerlo. Incluso, de forma considerada, hizo que el chofer acercara el auto a la puerta principal. Henry no subió. Soltó un bufido frío y caminó de regreso a la finca. El chofer bajó y le preguntó al mayordomo si todavía se necesitaba el auto. El mayordomo, con una sonrisa perfecta que mostraba 8 dientes, respondió, no creo que sea necesario esta noche. Henry entró suavemente en la habitación. Richard estaba acostado en la cama,
pálido y con los ojos cerrados. No había creído realmente que Richard se mataría de hambre por 3 días por él. Pero al verlo tan débil ahora, sintió una mezcla de exasperación por su estupidez y una pizca de dolor en el corazón. No importaba quién fuera el sustituto de quién. Al ver al ex esposo que había pasado 3 años nutriendo para que fuera un toro saludable, ahora destrozando su propio cuerpo, Henry sintió otra oleada de ira y quiso irse de nuevo. Richard tenía una lengua afilada. En 3 años peleamos más veces de las que dormimos juntos. Pero al verte dormir así de tranquilo ahora, siento el impulso de hablarte. No te mentí. Al principio, realmente fuiste un sustituto. Cuando estás callado, te pareces tanto a David. Si Richard hubiera estado despierto, habría saltado de la cama ante eso. Henry se sentó al borde del colchón, con la mirada fija en la bolsa de suero que goteaba solución gota a gota. Pero también eres mezquino, cruel y ruidoso. Para nada como él. Un segundo cuchillo verbal se hundió en el corazón de Richard. Henry soltó una pequeña risa. Después, aprendí a amar tu torpeza obstinada. Cada vez que peleábamos, hacías que el mayordomo viera los canales de compras conmigo en secreto y me incitabas a usar tu tarjeta. Cada vez te quejabas de que mi cocina era una restricción a tu libertad, pero en 3 años, aparte de las cenas de trabajo obligatorias, nunca te perdiste ni una sola comida de las que preparé. Yo no sabía lo del contrato matrimonial. La familia Silva debió darse cuenta de que este hijo inútil todavía tenía algún valor y me usó para presionarte. David acababa de desaparecer y su familia quería deshacerse de mí también. Yo necesitaba ese matrimonio. Contrataste a tanta gente para protegerme, pero nunca dijiste una palabra. Después de que todo terminó, me preguntaste quiénes eran mis enemigos y me creíste cuando dije que le debía dinero a prestamistas. Realmente eres un idiota. Henry detuvo de pronto su divagación. Se inclinó para comprobar si Richard estaba realmente dormido. Al sentir el aliento constante en sus nudillos, volvió a enderezarse. Creo que fue por aquel entonces cuando me di cuenta de que Richard Reed era solo Richard Reed, no el sustituto de nadie. Como sea. ¿Por qué le cuento todo esto a un idiota? Incluso compraste la talla de anillo equivocada, pedazo de tonto. Henry se puso de pie y se alejó, pero de repente se volvió. Se inclinó y depositó suavemente un beso fugaz y suave en los labios de Richard. Fue tan ligero, tan rápido, que el propio Henry no estaba seguro de si sus labios se habían tocado. Pero lo había besado. Cuando Henry bajó las escaleras, el mayordomo lo miró con sorpresa. ¿Se retira, señor? A Henry esto le pareció extraño. Vi que no estaba muerto, así que me voy. ¿Qué se supone que haga? ¿Quedarme a esperar a que deje de respirar? Pero el auto ya se fue, señor, dijo el mayordomo disculpándose. Por favor, espere un momento. Haré que regrese de inmediato. El mayordomo se hizo a un lado para hacer la llamada, luego miró hacia la habitación del segundo piso y murmuró entre dientes algo sobre cierto individuo inútil. Cuando Richard despertó, el mayordomo estaba junto a su cama, observándolo con una expresión inescrutable. No tenía energía ni interés, pero la mirada era tan intensa que resultaba inquietante. No tuvo más remedio que preguntar, ¿qué? El mayordomo habló rápido, el señor Henry regresó. Richard se sobresaltó tanto que se arrancó la vía intravenosa y estaba a punto de saltar de la cama cuando el mayordomo añadió, se quedó menos de 10 minutos y luego se fue. Un diminuto brote verde de esperanza nació en el desierto del corazón de Richard. ¿Dijo algo? Preguntó con voz temblorosa. El mayordomo ladeó la cabeza, fingiendo pensar. Dijo que vino a ver cuando ibas a estirar la pata. Después de todo, eres una cosa inútil. La última parte fue una adición propia del mayordomo. Richard se hundió de nuevo en la cama, aplastando ese frágil rastro de esperanza. Al día siguiente, cuando Henry recibió una llamada del mayordomo, estaba a punto de preguntar cómo seguía Richard, pero las palabras del empleado disiparon rápidamente esa tonta noción. El sonido de la bocina de un camión de mudanzas retumbó de fondo. El mayordomo hizo lo posible por cubrir el auricular mientras decía, «Señor Silva, todos los artículos personales que dejó en la casa, su jabón líquido, champú, toallas y pantuflas, han sido empacados.
¿Le importaría darme una dirección? Haré que un chofer se los entregue. Tan ansioso está Richard por echarme, hirvió Henry, rompiendo el tallo de la rosa que tenía en la mano. El mayordomo recordó la expresión de Richard mientras empacaba cuidadosamente las cosas de Henry, una mezcla de patetismo y ridiculez. Tenía miedo de que Henry no se acostumbrara a otros productos, así que había clasificado todo según los hábitos de Henry, todo mientras murmuraba, Henry Silva, eres tan malditamente cruel. Estoy prácticamente en mi lecho de muerte y ni siquiera vienes a verme. ¿No soy humano solo porque fui un sustituto? ¿Los sustitutos no tienen sentimientos? Bastardo. El mayordomo relató, dijo que usted es un bastardo. Henry colgó, la rosa ahora era solo un montón de pétalos. Un minuto después, envió su nueva dirección. El mayordomo entró, llamó a Richard y prácticamente lo empujó al asiento del pasajero del camión de entregas. El camión que había alquilado era un poco pequeño y las largas piernas de Richard estaban incómodamente apretadas. Antes de que pudiera quejarse, el mayordomo le envió la dirección por mensaje y golpeó la ventana. Señor, por favor, intente tener algo de dignidad. Justo antes de que el camión llegara al complejo de apartamentos de Henry, el conductor le dijo a Richard que lo llamara. Richard se negó, reacio a ser el primero en ceder. Pero cuando Henry bajó, David y sus guardaespaldas estaban junto a él. El camión ni siquiera se había detenido por completo cuando Richard abrió la puerta de un golpe, saltó y se acercó furioso, señalando a David, tú. El otro hombre rompiendo un matrimonio. Te fuiste por 3 años, ¿por qué tenías que volver? Si no hubieras vuelto, Henry no se habría divorciado de mí. Si no hubieras vuelto, al menos yo todavía le sería útil. Los guardaespaldas de David avanzaron, pero él los detuvo con un solo gesto. Henry se movió más rápido que todos ellos, corriendo para rodear la cintura de Richard con sus brazos. David, dijo frenéticamente, no te rebajes a su nivel. El abrazo familiar dejó a Richard descolocado, se sintió como si hubiera pasado una vida entera. Henry se volvió y le lanzó una mirada fulminante, siseando, cállate. Richard siguió murmurando entre dientes, pero ahora solo ellos dos podían oírlo. Richard, ¿qué se siente ser usado como un sustituto? David se mantuvo firme, con su mirada aguda e imperiosa. Nada bien, imagino. Curioso, probablemente así es como se sintió Henry también. Las simples palabras de David golpearon a Richard como un rayo. Miró el rostro sombrío de Henry y de repente recordó que había cosas que no había tenido oportunidad de decir, cosas que debían decirse ahora antes de que fuera demasiado tarde. Henry ya lo había soltado, pero afortunadamente no había corrido de vuelta al lado de David, dándole a Richard la oportunidad de tomarlo de la muñeca. Henry, fui a España con Emmanuel porque él dijo que quería ayudarme a probar si te importaba. No pasó nada entre nosotros, te lo dije el primer día que volví. Tuvimos habitaciones separadas todo el tiempo y teníamos un guía y un traductor con nosotros. Todos pueden dar fe de ello. Henry, cuando el novio de Emmanuel lo dejó el año pasado, él vino a buscarme. Le dije que estaba casado, que amaba mucho a mi pareja y que nunca me divorciaría. Henry, ¿alguna vez me amaste, aunque fuera por un momento? Esa vez que dijiste que me amabas, ¿fue porque pensaste que yo era él? Henry sabía que la arrogancia dominante de Richard era solo una fachada. Nunca le había tenido miedo a ese Richard. Pero el hombre que estaba ante él ahora suplicaba por una migaja de validación, un hombre tan desesperado que finalmente se soltó por su propia cuenta. Henry no pudo ocultar el dolor en su corazón. Temiendo que Richard lo viera, solo pudo darse la vuelta y caminar hacia David, dejando atrás lo que para Richard debió parecer la espalda más cruel del mundo. Caminó al lado de David, temiendo perder los estribos y arremeter contra Richard. Déjalo ir, dijo en voz baja. ¿No estabas aquí para ayudarme a mudarme? Iré a abrir la puerta del sótano. No podía responder a las preguntas de Richard. Te amo, era fácil de decir cuando no lo sentías, pero una vez que experimentabas los inicios del amor real, las palabras se convertían en una maldición que, una vez pronunciada, significaba la derrota absoluta. Antes de llegar al sótano, Henry llamó al mayordomo y le dijo que viniera a recoger a Richard. El mayordomo soltó un largo suspiro al otro lado y respondió robóticamente, «Entendido, señor Henry».
En el camino de regreso, el mayordomo se sentó en el asiento del pasajero observando el rostro pálido de Richard en el espejo retrovisor. Suspiró de nuevo. Tal vez debería considerar al Sr. Stuart. Richard soltó una risa fría y subió lentamente la división entre los asientos delanteros y traseros. Cerró los ojos y se recostó, totalmente derrotado. Más claramente que nunca, Richard Reed comprendió un hecho simple: él y Henry Silva estaban divorciados. Henry volvió a ver a Richard en el baile de caridad de la familia Stuart. El mismo Emmanuel había conducido hasta allí para entregar la invitación, insistiendo repetidamente en que tenía que asistir. Al parecer, una pintura que Richard había comprado para Henry en España estaba en subasta. Al ver la pequeña expresión de suficiencia de Emmanuel, Henry tuvo que luchar contra el impulso de llamar a Richard y maldecirlo. Pero la ira fermentó todo el día y, al caer la tarde, no pudo evitar enviar un mensaje al mayordomo preguntando si un nuevo amo se había mudado a Craigwood. El mayordomo no respondió. Al día siguiente, mientras veía a Richard y Emmanuel juntos en un balcón, finalmente llegó un mensaje tardío: disculpas, señor Henry. No he estado en Craigwood estos últimos días. Estoy de vacaciones. Saludos desde la soleada Hawái. Henry bloqueó su pantalla con una mueca fría, lanzó su teléfono al aire, lo atrapó y se lo guardó en el bolsillo. Tomó una copa de vino y se dirigió al balcón. Antes de que Henry se acercara, Emmanuel hablaba con Richard. Richard no sentía ni un ápice de remordimiento por haberlo llamado idiota el otro día. De hecho, cuando Emmanuel entregó la invitación, él dijo irritado: ¿puedes por favor dejar de molestarme? Si Henry nos ve juntos, volverá a tener una idea equivocada. Emmanuel no tenía sentimientos profundos por Richard. Para él, el amor era más como un juego y perseguir a Richard se trataba de la emoción de la caza. La amabilidad que Richard le había mostrado en el pasado era suficiente para perdonar algunos arrebatos. No había razón para cortar su amistad solo porque no podían estar juntos. Pero no podía soportar ver a Richard tan patético. Henry estaba jugando en un nivel muy superior al suyo, lo que para Emmanuel solo significaba que el juego se ponía interesante. Si lo entiende mal, ¿no es eso algo bueno? Si viene furioso y actúa como el esposo agraviado, significa que todavía siente algo por ti. Si no le importa en absoluto, finalmente podrás rendirte. Richard, nunca recuperarás a tu esposo siendo así de estúpido. ¿No has intentado explicar el malentendido? ¿No has intentado decirle que lo amas? Una sonrisa astuta y encantadora jugó en los labios de Emmanuel, con sus ojos chispeantes. ¿Funcionó? ¿Ha vuelto contigo? Richard se sintió como si lo hubieran envenenado, su garganta se cerró, incapaz de pronunciar una sola palabra. Sus ojos oscuros estaban desprovistos de esperanza. Se apoyó en la barandilla del balcón, con la mano sosteniendo una copa de vino suspendida sobre el borde, y miró la noche negra. Olvídalo, dijo suavemente. Estamos divorciados, de todos modos. Esa fue la última frase que Henry escuchó decir a Richard: estamos divorciados, de todos modos. Richard era tan voluble. Un minuto amaba los mangos, al siguiente las fresas. Ahora que estaba cansado de las fresas, quería volver a los mangos, ¿no? Richard, sé que estamos divorciados, pero apenas ha pasado un mes. ¿Tan desesperado estás por estar susurrando con tu vieja llama a plena vista? La mirada de Henry era como una espada lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Su voz, cargada con el frío de una noche de otoño, continuó: la gente no sabe que estamos divorciados, ¿sabes? Esta es la oportunidad perfecta aquí, en la fiesta de los Stuart, para salir y anunciarlo. Al menos así la gente no pensará que me estás engañando. El temperamento de Richard estalló. Apretó los puños, tratando de suprimir su ira, y resopló: ¿quién engañó a quién primero? ¿Cuántas veces ha estado David Jensen en tu nuevo lugar? Ya se han acostado, ¿no? Las palabras de Richard eran, como siempre, irreflexivas. Había estado tratando desesperadamente de mantener su divorcio en secreto para el público, todavía soñando con recuperar a Henry, pero ahora Henry mismo había destrozado ese sueño. El comentario fue tan vil que incluso Emmanuel le tiró de la manga, indicándole que se detuviera. Pero Richard, llevado al límite del colapso por un mes de tormento, simplemente avanzó hacia Henry,
con palabras como veneno. Entonces dime, ¿quién es mejor en la cama? ¿El original o el sustituto? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si me convierto en tu amante? Después de todo, antes del divorcio, éramos bastante compatibles en la cama. Un líquido rojo salpicó la nariz de Richard y goteó por su mejilla hasta su cuello. Henry le había arrojado toda la copa de vino a la cara. Golpeó la copa vacía contra la mesa y gruñó: «Eres un bastardo, Richard. David es 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor que tú. Debería haber puesto un anuncio en el periódico para celebrar nuestro divorcio, idiota». Después de que Henry se fue, Richard observó su espalda que se alejaba con una expresión inquietantemente oscura. La mirada gélida fue suficiente para asustar a Emmanuel, quien retrocedió en silencio, sin atreverse a provocarlo más. Henry fue secuestrado de camino a casa. Cuando recobró el sentido, estaba en completa oscuridad. Con la vista perdida, sus otros sentidos se agudizaron. Intentó ponerse de pie, pero lo jalaron hacia atrás. Cuerdas suaves estaban atadas alrededor de ambas muñecas, lo suficientemente cortas como para limitar severamente su movimiento. Más que miedo por su vida, sintió un ardiente sentimiento de vergüenza y humillación. El aire caliente de la calefacción erizó su piel desnuda. Estaba sin ropa. La vergüenza de ello lo hizo ovillarse. Justo antes de que el sonido de la cerradura electrónica pitara, Henry levantó la cabeza. Los pasos eran silenciosos, pero se notaba que eran zapatos de cuero. En el momento en que la persona se acercó y lo abrazó, Henry supo exactamente qué bastardo era el responsable de esto. «Richard, ¿estás loco? Esto es un secuestro. Es ilegal». La voz de Henry se convirtió en un siseo furioso entre dientes apretados. Richard lo sujetó con fuerza y Henry bajó la cabeza y mordió fuerte el hombro de Richard. El sabor del hierro llenó su boca, pero el abrazo no se aflojó. Luchó con todas sus fuerzas, con la mente nublada por la rabia ante la estupidez de Richard, maldiciones brotando de sus labios, pero el hombre simplemente lo sujetó, negándose a soltarlo. «Richard, suéltame». Henry conocía demasiado bien a Richard, luchar fuerza contra fuerza solo lo volvería más loco. Bajó la voz, con un sollozo atrapado en la garganta, un gemido patético al final. «Si me sueltas ahora, podría considerar perdonarte». Richard finalmente reaccionó. Levantó una mano y acarició suavemente el rostro de Henry, su voz ronca y pesada: «Mi amor». Henry nunca había oído a Richard llamarlo así. La ira de su cautiverio comenzó a retroceder lentamente e intentó razonar con él suavemente: «Quítame esta venda. Es incómoda». Richard tanteó para quitar la venda, luego protegió los ojos de Henry con su palma, dejando entrar la luz gradualmente. Henry finalmente pudo ver dónde estaba, el estudio cerrado de Richard. Incluso estaba sentado en el diván de madera de peral que él mismo había elegido. «Richard, tienes un verdadero talento para elegir siempre la forma más exasperante de intentar arreglar las cosas». Henry había olido el alcohol en él antes, pero ahora que podía ver, se sobresaltó por los ojos inyectados en sangre de Richard. Estaba enojado y molesto, pero no pudo suprimir ese destello de preocupación, lo que a su vez lo hizo enojar consigo mismo. ¿Arreglar las cosas? Richard lo atrajo en otro abrazo apretado. La sangre de su hombro empapaba su camisa, pero él parecía ajeno al dolor. «Me mentiste de nuevo». Suena tan bien, ¿no? Que un espejo roto puede volver a unirse. Pero, ¿fue ese espejo alguna vez mío para empezar? Los ojos de Richard brillaron con lágrimas. El alcohol había secado su garganta y cada palabra era un desgarro irregular. «Me mentiste tantas veces en los últimos 3 años. Pensé que toda esa comida deliciosa que hacías era para mí. Pensé que estabas genuinamente feliz de verme. Pensé que no decías que me amabas porque eras orgulloso y te hacías el difícil». Las lágrimas finalmente se derramaron, rodando por sus mejillas. «Pensé que Henry Silva amaba a Richard Reed». Las palabras eran patéticas, su voz se encogía hasta que su cabeza quedó enterrada en el hombro de Henry, lágrimas calientes cayendo sobre su espalda pálida y esbelta. «Resulta que todo estaba en mi cabeza». Henry intentó hablar, pero Richard de repente le cubrió la boca. Henry mordió fuerte sus dedos, pero él no se retiró. «Por favor», suplicó, con la voz cargada de dolor, «no me maldigas más, ¿está bien?
Su cuerpo presionó sobre el de Henry y, en el momento en que movió la mano, selló los labios de Henry con los suyos. Su lengua se arremolinó con todo el amor amargo que sentía. Después de besar a Henry hasta que sus ojos estuvieron nublados, susurró: «Si no puedes amarme, entonces ódiame». Cuando Richard se fue, Henry sintió como si tuviera la espalda rota. Su ropa estaba colgada sobre el escritorio. Richard le había desatado las cuerdas de las muñecas, pero había cerrado la puerta del estudio con doble llave. Este calvario absurdo continuó por días. Richard solo entraba para alimentarlo o para poseerlo como un loco. Estaba atormentando no solo a Henry, sino a sí mismo. Su estado mental se deterioró incluso más rápido que el de Henry. Una vez, después de traer una comida, Richard se desplomó en la puerta antes de que pudiera cerrarla. Incluso si Henry no hubiera tenido esta oportunidad, habría podido escapar de Creekwood hoy. Había estado desaparecido por 2 semanas, David sin duda habría sospechado de Richard. Aún no había llegado a la puerta principal cuando vio a David y sus guardaespaldas derribando la entrada. Parado en los escalones, miró hacia el segundo piso. Su primer pensamiento fue que Richard todavía estaba tirado en el suelo frío. «Debo ser un loco vuelto loco por otro loco», pensó Henry. David, hirviendo de rabia, estaba a punto de cargar hacia arriba, pero Henry le bloqueó el paso. No estaba particularmente débil, Richard lo había obligado a comer amenazando con cortarse las venas frente a él, y después de la primera vez que vio la hoja cortar la carne, Henry dejó de resistirse. Las vendas de Richard todavía estaban puestas, a veces sus empujes bruscos hacían que sangraran. Henry no sabía cómo Richard iba a salir de esta, pero sabía que tenía que protegerlo una última vez. Acababa de subir al auto de David cuando las sirenas de la policía aullaron y varios patrulleros frenaron frente a Creekwood. Henry agarró la muñeca de David, con voz temblorosa: «¿Llamaste a la policía?». Pero antes de que David pudiera responder, Henry ya había salido disparado del auto, corriendo hacia la villa tras los oficiales. Richard estaba sentado con desánimo en la sala del primer piso mientras varios oficiales lo interrogaban sobre el encarcelamiento ilegal. Confesó todo, pero cuando vio a Henry tropezar hacia adentro, guardó silencio. Henry corrió de vuelta al estudio que había sido su prisión por una semana, encontró el acuerdo de divorcio en el segundo cajón y tomó una pequeña botella con atomizador de la estantería. Roció el área de la firma y el nombre, Henry Silva, desapareció sin dejar rastro. Ni siquiera tuvo tiempo de secarlo, solo lo frotó con su manga. Logró bajar de nuevo justo antes de que la policía se llevara a Richard, explicando que no estaban divorciados, que era solo un juego de roles marital y ciertamente no un asunto criminal. David miró el documento en la mano de Henry y de repente comprendió que la afirmación de Henry de haber presentado los papeles había sido una mentira. Desde el momento en que cambió de pluma para firmar su nombre, Henry ya había renunciado a la idea del divorcio. Después de que la policía y David se fueron, Richard seguía sin hablar. Henry, furioso, le dio una bofetada y de inmediato lo atrajo en un abrazo feroz. «Si esto es locura, entonces seamos locos. Si ambos no estuvieran mal de la cabeza, ¿cómo podrían haber confundido a la persona que amaban profundamente con el sustituto de alguien más?». Henry Silva y Richard Reeve. El acuerdo de divorcio, nulo. Epílogo. Cuando Richard despertó, Henry ya había apagado su alarma. Su reunión matutina había sido reprogramada por su secretaria. Henry interpretaba el papel de señor de la casa, manejando todo con eficiencia y calma. El mayordomo, de vuelta de sus vacaciones, estaba en la sala con un sombrero de paja hawaiano. Cuando vio a Richard bajar, sacó una camisa floral de colores brillantes de su bolso y la agitó hacia él. «Señor, un regalo para usted. ¿Le gustaría cambiarse ahora?». Richard la miró, tomó la camisa, la hizo una bola y la arrojó al sofá. «¿Quién usa algo tan chillón? ¿Están locos?». Entonces vio a Henry salir de la cocina con un plato de ensalada, vistiendo una camisa floral idéntica. Richard arrebató la camisa del sofá y se la puso sobre el pijama, sonriendo mientras se acercaba. «Te ves increíble con esto. Sabes, nuestro mayordomo no es completamente inútil». Henry le lanzó una mirada gélida y apartó la mano que buscaba un tenedor. «Si no estuviera loco, ¿habría regresado corriendo para salvar a un psicópata como tú?». «Richard,
sintiéndose culpable, bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a Henry a los ojos. Se quedó allí como un muñeco de madera. Henry dejó la ensalada, se volvió y le acomodó la camisa. Sonrió al mayordomo. El color que eligió hace que su piel se vea muy clara. Parece un galán. El mayordomo soltó una carcajada y sacó un par de pantalones cortos aún más llamativos de su bolso. Ignorando la expresión horrorizada de Richard, dijo, un conjunto completo lo haría parecer un total playboy. Toda la vibra grita, yo surfeo las olas. Richard le envió un mensaje de texto al mayordomo, estás despedido. El mayordomo solo agitó su teléfono despreocupadamente hacia Henry. Parece que no recibiré ese salario doble. Señor Silva, ¿alguna posibilidad de un aumento por su parte? Henry asintió ligeramente, luego miró la incredulidad de Richard y balanceó los pantalones cortos, ve a cambiarte. Richard no tuvo opción. No podía permitirse hacer enojar a su recién recuperado esposo. Cuando volvió, Henry estaba sentado en el sofá revisando un iPad. Palmeó el lugar junto a él. Ven a elegir. Te conseguí tiempo libre en el trabajo. Vámonos de viaje. En el pasado, Richard habría odiado el control meticuloso de Henry sobre cada detalle de su vida. Pero después de casi perderlo, no podía estar más feliz de tener a Henry dirigiéndolo. Richard se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de Henry, mirando de reojo la lista de países que había recopilado. Sin pensar, dijo, vayamos a España. La última vez que estuve allí, vi algunas tiendas con decoración y productos que eran totalmente tu estilo. Los dedos de Henry se detuvieron en la pantalla. Estaba molesto por la falta de tacto de Richard, pero solo dijo con frialdad, no. Richard finalmente se dio cuenta de su error. Se giró y presionó su rostro contra el abdomen cálido de Henry, depositando un ligero beso justo sobre su ombligo. Rodeó su cintura con los brazos. Cuando fui con, ya sabes quién, todo lo que pedí era lo que a Henry le encantaría, cada tienda a la que entré era una que a Henry le gustaría y cada regalo que compré era para Henry. Al final, Emmanuel se negó incluso a salir de la habitación del hotel porque yo no dejaba de hablar de ti. Henry se ablandó. El pensamiento de la cara de disgusto de Emmanuel era satisfactorio. Escribió, España, en la barra de búsqueda. Richard entonces sacó el tema de los anillos. Emmanuel había estado ansioso por probárselos, pero Richard ni siquiera lo había dejado tocarlos. Después de elegirlos, había querido tanto enviarle un mensaje a Henry, pero se había obligado a no hacerlo, publicando en cambio una foto en su red social, visible solo para él mismo. Henry buscó en su teléfono y encontró la publicación. Sobre una foto terriblemente mal tomada había una corta línea de texto, Henry Silva, ¿te gusta? Me gusta, respondió Henry suavemente. Se inclinó y mordisqueó la punta de la oreja de Richard, viendo cómo se ponía roja brillante. Habían hecho las cosas más íntimas imaginables incontables veces, pero un gesto simple y casto como este los hacía sonrojar a ambos. Richard no pudo resistirse a presumir su viaje a España en línea, subtitulándolo, Luna de miel con mi espósito. Emmanuel comentó abajo, ¿segundo matrimonio? Richard, furioso, lo llamó para regañarlo. Henry, que escuchaba cerca, frunció el ceño y pidió el teléfono por señas. Richard estaba nervioso, temiendo que Emmanuel molestara a Henry. Entregó el teléfono con una advertencia, no digas nada estúpido. Hacer enojar a mi esposo es peor que hacerme enojar a mí. Al otro lado, Emmanuel sintió una inexplicable punzada de ansiedad. Técnicamente Henry era su sustituto, pero ahora sentía una presión extraña, como si la verdadera reina estuviera afirmando su autoridad. Solo había interactuado con Henry unas pocas veces y sentía que, aparte de un ligero parecido, sus personalidades eran completamente diferentes. No estaba seguro de lo que Henry quería decir, pero tenía demasiada curiosidad para colgar. Señor Stuart, la voz clara y fresca de Henry llegó por la línea, y Emmanuel se puso alerta de inmediato. Mi Richard tiene un poco de mal genio. Por favor, no tome en serio lo que acaba de decir. La mano de Richard trepó por la cintura de Henry, acariciándola suavemente. Henry le lanzó una mirada, indicándole que se alejara y no interrumpiera. No lo haré. Lo conozco desde hace más tiempo que tú.
Estoy acostumbrado a su actitud de niño malcriado, dijo Emmanuel, tratando de recuperar la ventaja elevando la voz. Así es él con los extraños, habla sin pensar. Me aseguraré de disciplinarlo apropiadamente de ahora en adelante para que no ande por ahí avergonzándose a sí mismo. Henry cambió de posición, recostándose de lado en el sofá y apoyando sus piernas sobre Richard. Masajea mis pantorrillas, dijo. Estuve demasiado tiempo de pie en el baño anoche. Me duelen. Emmanuel escuchó cada palabra, incluyendo el alegre, está bien, de Richard. Ah, y hay una cosa más con la que necesito molestarlo. La última vez que usted y mi Richard fueron a España, escuché que estaban dividiendo los costos. Pero ambos han estado ocupados desde que regresaron y la cuenta no se ha liquidado. Da la casualidad de que ayer tuve algo de tiempo libre, así que hice una lista detallada. El total es de 243.567. La voz de Henry era suave, pero el número hizo que los dedos de Richard temblaran. Henry le lanzó una mirada aguda y Richard volvió a masajear con más diligencia. Podemos olvidar el cambio, así que llamémoslo unos 243.560 cerrados. Puede hacer la cuenta para dividir eso entre dos, ¿verdad? Sin esperar respuesta, Henry le envió por mensaje su número de cuenta bancaria. Se volvió hacia Richard, a mi cuenta. No tienes problema con eso, ¿verdad? Richard sacudió la cabeza vigorosamente. Luego escuchó a Henry reír suavemente. Qué bueno que no borraste su contacto o nunca lo habríamos encontrado. Un escalofrío recorrió la espalda de Richard. Si las piernas de Henry no estuvieran sobre él, instintivamente se habría puesto de rodillas en el suelo. Henry volvió a mover las piernas y bostezó. Eso es bueno. Sigue así.